intervención de la asambleísta Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Como presidenta de la Comisión de Fiscalización, quiero ser muy enfática en el trabajo realizado por la Comisión en estricto apego a lo que determina la Constitución, en estricto apego a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa y puntualmente en los artículos 81 y 82, donde se detalla el proceso que tenía que llevar adelante la Comisión, los tiempos establecidos y sobre todo las garantías jurídicas que nosotros teníamos que respetar en este proceso. En primer lugar, voy a poner en conocimiento de ustedes, aunque ya se lo ha hecho durante las exposiciones y también en el informe que contiene alrededor de 120 páginas, los antecedentes, las causales y el trabajo en sí, como digo, de la Comisión de Fiscalización. Como ya todos conocemos, inicialmente la propuesta fue presentada por el asambleísta Mae Montaño y el asambleísta Boris Estupiñán. Sin embargo, dentro del proceso, el asambleísta Boris Estupiñán, en este caso, retiró la posibilidad de convertirse en interpelante dentro de este proceso y no participó durante esta etapa de sustanciación al interior de la Comisión de Fiscalización. Este proceso fue ingresado en la Asamblea el 4 de junio, luego el 24 de junio el CAL inició, en este caso, el trámite del juicio político enviándolo a la Comisión de Fiscalización, de acuerdo a lo que termina el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión, en este caso, abocó conocimiento el día 27, un día después de que el CAL habría notificado, a pesar que de acuerdo a la ley se establecen 5 días para este periodo. Las causales que fueron presentadas, como ya también lo hicieron con extensión los asambleístas interpelantes, fueron en primer lugar el incumplimiento de las funciones de vigilancia y control sanitario, garantía de la salud sexual y reproductiva de la población. Dentro de esta primera causal se planteaban algunas causales adicionales, pero que tenían que ver con la causal principal en este sentido, que hablaban, por ejemplo, de la vulneración relacionada con la utilización, almacenamiento y transporte de los kits de VIH, la injerencia y presión indebida a funcionarios del ARSA, el incumplimiento de proporcionar la información necesaria al laboratorio de referencia para control de dispositivos, la negligencia de permitir que dispositivos dudosos para la detección VIH se usen al interior del sistema de salud pública, la vulneración relacionada con la utilización y la dispensación de paracetamol contaminado, y la vulneración relacionada con la utilización y la dispensación de la solución antiséptica Chenscrub. Luego tenemos la causal número 2, que básicamente tenía que ver únicamente con el incumplimiento de la obligación de mantener actualizado el cuadro básico de medicamentos establecido en el artículo 80 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a la causal 3, se hablaba del incumplimiento de la función de controlar y garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, generando con esto un estado generalizado de inconstitucionalidad, y ahí se citaban como ejemplos, por ejemplo, los casos del Hospital de la Provincia de Esmeraldas, del Hospital de Saruma, y se adjuntaban dentro del proceso 7 sentencias de la Corte Constitucional desde 2017 que databan del mal funcionamiento de centros de salud y falta de acceso a medicamentos. En cuanto a la cuarta causal, se hablaba expresamente del incumplimiento de la función de administrar adecuadamente los recursos de la entidad. Y como ya lo expuso el asambleísta Tello, se dejaba expreso que se había utilizado, en este caso, el recurso humano de manera inadecuada, dejando los dispensarios y los centros de salud desatendidos. En total, 9 denuncias. ¿Cuál es el debido proceso de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa? La Comisión, una vez que aboca conocimiento, tiene que notificar a las partes, en este caso a los interpelantes y a la interpelada, esto es a la ministra de Salud, que se lo hizo de manera inmediata al día siguiente de que la Comisión abocó conocimiento, y además el mismo día que la Comisión califica y aboca conocimiento, la Comisión aprueba el plan de trabajo que en este caso incluye las pruebas de cargo solicitadas por los interpelantes, donde además se solicitan adicionalmente pruebas testimoniales, esto es comparecencias, y se solicitan también que se incluya dentro del expediente
documentos certificados de algunas instituciones públicas. Esto se lo hizo de manera inmediata. También de este cronograma que fue aprobado por la comisión tuvo pleno conocimiento la señora exministra de Salud para justamente garantizar el debido proceso y garantizar, además de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa por parte de la ministra. ¿Cuáles fueron las comparecencias solicitadas como pruebas de cargo? La comparecencia de David Salomón del ARSA y la comparecencia de Ernesto Carrasco de la Federación Médica Ecuatoriana, que fueron las primeras comparecencias que tuvimos. Pruebas de oficio, de acuerdo a lo que determina el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, también fueron solicitadas dentro de este proceso. Y, por ejemplo, dentro del proceso se planteó visitas a la maternidad Isidro Ayora, visitas a los laboratorios del ARSA, que se los realizaron en la ciudad de Guayaquil, y visitas a las bodegas del Ministerio de Salud Pública. Esto se lo hizo en diferentes fechas, pero es importante que conozcan que fue el trabajo de la comisión y que fue, de acuerdo a lo que determina la ley, en este caso aprobado por la mayoría de los integrantes miembros de la Comisión de Fiscalización. Vinieron expertos de la Universidad Central, de la Universidad de San Francisco de Quito, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, vinieron también el general Santiago Almeida, director del Hospital Militar, todos ellos dentro de la etapa de sustanciación de las pruebas de cargo y de descargo. Finalmente el plazo terminó y tuvimos los 5 días para la presentación del informe, que es el que hoy se ha puesto a conocimiento. En total, 14 sesiones de la Comisión de Fiscalización y 3 visitas realizadas in situ para justamente comprobar los hechos. ¿Cuáles son las principales conclusiones, asambleístas? Todos pudieron escuchar con detenimiento el informe. En primer lugar, la comisión hizo un trabajo serio, responsable, un trabajo basado en la documentación y también, obviamente, en los testimonios presentados y recogidos durante todo el proceso. No se encuentra incumplimiento de funciones de la ministra de Salud en la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, puesto que no es legalmente su función realizar dicha actualización. La ministra de Salud, si bien es cierto, es parte y preside la Comisión Nacional de Medicamentos. Esta comisión funciona con delegados principales y alternos de más de 10 instituciones, otras instituciones que en consenso tienen que resolver. Además, la ministra había presentado dentro de las pruebas de descargo que se realizaron más de 70 reuniones para procesar estos temas. Por lo tanto, la comisión consideró que no se consideraba un incumplimiento al respecto. Sobre el segundo tema que se había planteado, se evidenció que no existe un incumplimiento sobre la denuncia del gel desinfectante Chensgroup. Se puede evidenciar dentro del proceso que, en primer lugar, esta fue una alerta presentada en el Hospital Militar. Por eso nosotros creíamos importante la comparecencia del funcionario de esa institución. Luego se actuó con todos los protocolos establecidos por el mismo Ministerio de Salud Pública. Además, se actuó de manera inmediata notificando al ARSA, se tomaron las medidas adecuadas, incluso hubieron procesos sancionatorios y además, respecto de los medicamentos con problemas, fueron de manera inmediata retirados y reemplazados de la red de salud pública, así como también del Hospital Militar y de estas instituciones que he mencionado. Sobre el paracetamol contaminado, de igual manera, la Comisión de Fiscalización no encontró mérito suficiente que sustente el incumplimiento de funciones por parte de la ministra. En la comparecencia, el director del Hospital Militar, el director general Santiago Almeida, señaló que la compra del paracetamol se la hizo como entidad autónoma a través del CERCOP. El hospital, en cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio, detecta las novedades. El director señala que el medicamento no fue recibido ni utilizado al interior del Hospital Militar y que además se notificó nuevamente al Ministerio de Salud Pública, se notificó al ARSA y en este caso emitieron las medidas sancionatorias que correspondía de acuerdo a la ley. Tampoco dentro del proceso, desvirtuando estos temas que he mencionado, no se han encontrado indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa, sí de carácter político. Finalmente, y como estamos con el tiempo,
Estas son las conclusiones que prácticamente nos llevan o nos traen en este momento al juicio político. La exministra de Salud, de conformidad con la Constitución y la ley, es responsable de la gestión, regulación y control del Sistema Nacional de Salud, incluido el ARSA. La mayor cantidad de problemas y de denuncias vienen justamente del ARSA. El ARSA es una institución que en este caso está adscrita al Ministerio de Salud Pública. Su director ejecutivo es nombrado de una terna elegido por el directorio, que forman 3 ministros, que preside la ministra de Salud Pública, y por lo tanto nosotros creemos que de alguna manera sí existe una responsabilidad. Sobre el mal manejo de los kits de pruebas rápidas para la detección de VIH, se demuestra que hubo un impacto negativo en la sociedad, por cuanto los informes no concluyentes del ARSA son contradictorios. Si bien es cierto, tenemos unos informes que hablan de falsos negativos, luego tenemos un informe que dice todo lo contrario. Está claro que el ARSA no, en este caso, desarrolló estos informes con el plasma certificado ni utilizó la metodología establecida por el fabricante. Sin embargo, al ser el ARSA responsabilidad también o estar escrito al Ministerio de Salud Pública, nosotros creemos que hubo un mal manejo de esta problemática. Y finalmente, la comisión también determinó que sobre el incumplimiento de la función de controlar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema nacional, no podríamos nosotros haber con un tema tan general como es el sistema nacional de toda la red de salud pública, porque evidentemente no podemos decir que todo está mal, ni tampoco podemos decir que todo está bien. El sistema de salud pública, como cualquier sistema, puede tener errores, pero sí la comisión vio con preocupación la publicación de las políticas de salud en la provincia de Esmeraldas y los casos puntuales sobre los hospitales que se denunciaron dentro de las pruebas de cargo en el mencionado proceso de juicio político. Quiero simplemente, para finalizar, ser enfática nuevamente en que la comisión respetó el debido proceso, respetó los tiempos y plazos establecidos dentro de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respetó la presunción de inocencia, respetó el derecho a la seguridad jurídica que tenemos todos los ecuatorianos y puntualmente las partes involucradas en este proceso, y respetó, así como hoy también se respeta, el derecho a la defensa que tienen las autoridades, en este caso la señora exministra de Salud. Por lo expuesto, la comisión recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional que en este caso se discuta y se debata en este Pleno de la Asamblea Nacional sobre el proceder de la ministra, considerando que existen causales políticas para el enjuiciamiento. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros asambleístas. Bien, esto ha sido